Enésimo resumen de mi vida. ¿Cómo empezó?, me pregunta el psiquiatra cuando me instalo en la silla, dedicándome a relatar por enésima vez mi vida. Bueno, empezar, siempre fui una niña con muchos miedos. Recuerdo que a los 9 años estaba jugando en el columpio y me sobrevino un pensamiento horroroso para una niña de esa edad. Me visualicé teniendo 30 años, con el pelo largo. Era yo enterrando a mis padres. Desde entonces ese miedo me atormentaba. ¿Qué iba a hacer sin ellos cuando fuera mayor? No quería ser adulta, no quería quedarme sola, no quería crecer. En ese momento me fui corriendo a casa junto de mi madre y le conté mi miedo. No recuerdo lo que me contestó en ese momento. Seguramente me dijo que hasta que eso sucediese aún quedaba mucho tiempo. Aparte de los recurrentes pensamientos sobre la muerte, yo creo que lo que más me daba miedo era la propia vida. De hecho, no me daba miedo mi muerte, me daba más miedo la de mis seres queridos y quedarme sola. Siempre he sido muy creyente. Sabía que nuestra alma seguiría viva. De hecho, cuando mi abuela falleció, yo tendría los 20, me alegré en cierto modo. Ella tenía una enfermedad mental y me alegré por su liberación. Le había preguntado en ese entonces a mi psicóloga si mi abuela era esa personalidad que veíamos. Me explicó que no, que esa enfermedad también era parte de la mente, del cerebro, del cuerpo físico, que al morir su esencia quedaba despojada de todo eso. Así que después de años temiendo encontrarme muerta mi abuela cuando iba a avisarla a su habitación para ir a comer, por ejemplo, cuando finalmente falleció, sentí alegría por ella, y aunque suene egoísta decirlo, y así comuniqué a mi hermana y mi madre, había sido mayor el dolor y agonía de mi preocupación constante que el suceso en sí, el cual digerí muy bien debido a mis creencias, pero que había estado temiendo toda mi vida. Pero sigamos por orden. Aparte del miedo a la muerte, a que mi padre hubiese tenido un accidente cuando llegaba tarde de trabajar, a tropezar teniendo un cuchillo en la mano y clavárselo a alguien, tenía los típicos miedos de no saberme suficientemente bien la lección. Recuerdo con precisión que ya de aquella mi madre me hacía repetir frases de Louise Hay, escribiéndolas en unas hojitas de colores que yo tenía y formando una mini libreta con ellas. Una de las frases que mi madre había escogido para mí era: «Todo lo que tengo que saber se me revela», dado mi agobio, preocupación y ansiedad constantes con los estudios. Así que ya desde pequeña conocí a los psicólogos. Todos parecían que iban a poder ayudarme, pero al final seguía como estaba, mientras que el médico de cabecera me recetaba vitaminas para mis estados de ánimo tan variables, atribuyéndolo a factores estacionales, vitaminas que parecían funcionar al menos un tiempo. Empecé con otra psicóloga de forma regular a los 17. La muerte de mi perro, que había estado con nosotros toda la vida, fue la gota que colmó el vaso de mi sempiterna tristeza y melancolía, que ya consideraba naturales en mi vida. Era tan sensible que cosas como esas, o ver un pajarito aplastado en la calle, me hacían llorar y me entristecían durante muchos días. Además, la ansiedad y el agobio con los estudios, la presión de selectividad, el tener que escoger qué hacer con mi vida y el hecho de no querer para nada entrar en un mundo adulto lleno nada más que de obligaciones, responsabilidades, cargas y problemas, eso era lo que yo veía entonces desde fuera, se añadían a mi malestar, que se convertía en algo que me manejaba y no lograba dominar. Durante el bachillerato y los años de universidad, la psicóloga me ayudaba con técnicas de estudio, a organizarme a nivel académico, asesorándome a nivel afectivo y personal, pero prácticamente dándome soluciones y planteándome alternativas y pautas para actuar. 3 años después de empezar con ella, a los 20, viendo que no mejoraba mi situación con nada de fuera, me recomendó que fuese al médico para que me recetase un tratamiento para mi depresión endógena. Así que fui. Creo que mi médico de cabecera no me preguntó muchas cosas. Me recetó un antidepresivo y un ansiolítico, cuyos prospectos pueden hacerte caer sentado si los lees.
Entre los posibles efectos secundarios del ansiolítico se encontraban depresión, somnolencia, trastorno de la coordinación, alteración de la memoria, dificultad para articular palabras, mareo, fatiga o irritabilidad. También, aunque menos frecuentes, sensación de confusión, desorientación, ansiedad, dificultad para dormir, para concentrarse, sueño excesivo, temblores o nerviosismo. Efectos adversos que pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas. Qué curioso, podía entender lo de la depresión y la somnolencia, ya que si se trata de calmar la ansiedad, es normal que el medicamento adormezca, pero que algunos de los efectos adversos sean precisamente los que intenta combatir, ansiedad, nerviosismo, daba que pensar. Sigamos. La lista continuaba con elementos no menos inquietantes. Alteración de la libido, disminución del apetito, coordinación anormal, alteración del equilibrio, náuseas, vómitos, visión borrosa. Sigamos. La lista continuaba con elementos no menos inquietantes. Alteración de la libido, disminución del apetito, coordinación anormal, alteración del equilibrio, náuseas, visión borrosa, dermatitis, disfunción sexual, cambios de peso, trastornos mentales y del comportamiento, alucinaciones, reacciones de ira, agitación, pérdida de fuerza en los músculos, incontinencia urinaria, menstruación irregular, agresividad, hostilidad, pensamiento anormal, hiperactividad psicomotora, trastorno gastrointestinal, hepatitis, alteración de la función del hígado, ictericia, fotosensibilidad. Procuré, sin embargo, no hacer mucho caso al prospecto. Aquellos medicamentos supuestamente me iban a ayudar, así que hice caso a mi médico y, confiando en que iba a mejorar, empecé con el tratamiento. Y así seguí durante otro par de años, con subidas, bajadas. Por momentos parecía que iba a salir y mejoraba, y luego volvía a estar con mis mismos problemas de siempre, de concentración, de sentido de la vida, de soledad, de baja autoestima, de conflictos relacionales, de insatisfacción vital. Tras 6 años yendo a la consulta de la psicóloga, había pasado de ir 1 hora por semana a ir 2 o 3. Y ahora mismo me lo planteo. ¿Cómo un profesional competente puede permitir, sin ser sincero, o derivarte a otro más capacitado, que generes cada vez mayor dependencia en torno a él? No llegaba a pedirle que escogiera por mí el sabor del helado que me iba a tomar al salir, pero casi. Así que cuando acabé los estudios y me fui a trabajar a Francia, dejé la terapia, llenando, eso sí, la maleta de cajas de ansiolíticos y antidepresivos para mi estancia. Un día había preguntado al médico hasta cuándo tenía que tomarla. Me había contestado que de por vida. Al tratarse de una depresión endógena, dado su origen biológico, digamos que no había nada que hacer. La única forma para vivir normal era mediante la administración de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Pero la verdad, yo no notaba que las pastillas me hiciesen nada. Más o menos estable por temporadas, con bajones y subidones en otras, pero siempre con el mismo malestar emocional, el mismo que varios años atrás, el mismo que toda mi vida. Pedí revisión por parte de un psiquiatra, pero me dijo que no estaba tan mal como para ir a él, así que seguí tomando lo mismo. Cuando al acabar la carrera, como decía, me fui a París, experimenté uno de los mejores años de mi vida. Descubrí nuevos horizontes y disfrutaba de todo lo que la ciudad, que adoraba, me ofrecía. Nuevas posibilidades vitales, gente de todas partes del mundo, la cultura francesa, la vida parisina, el idioma. Trabajé de niñera, profesora, dependienta. Era la primera vez que tenía un trabajo con contrato. No tenía que pedir dinero a mis padres. Era independiente. Mis estudios me habían servido para algo. Me sentía realizada. Era feliz. Me duró unos meses. Una vez que más o menos ya controlaba todo en la tienda en la que trabajaba, me empezaba a aburrir. Empezaba a necesitar algo más difícil. ¿Y qué hago?, me planteaba. ¿Aspirar a encargada? Eso significaba comprometerse con esa empresa. Y vale que me gustase lo que hacía, pero no tanto como para pretender crecer con ella. Por otro lado, si bien me encantaba la ciudad y cada uno de sus rincones, me faltaba mi gente. Empecé a echar de menos la familia, los amigos, el sol, la playa.
Al cumplirse casi el año, decidí volver. Sin embargo, sabía que quería seguir viajando. Había sido una experiencia increíble que me había enriquecido un montón. Había conocido a gente que se iba de profesor de Estados Unidos. Había conocido a gente que se iba de profesor de español a Estados Unidos, a recoger kiwis a Australia, de voluntario a África. Aquello para mí era todo un mundo lleno de nuevas posibilidades y quería probarlas todas. De vuelta en España, tras un mes me mencionan la existencia de una beca de prácticas para trabajar en Italia. La solicito y me conceden un puesto como recepcionista en un hotel en Reggio Calabria. Una vez allí, y a raíz de ir conociendo a gente, empecé también a hacer traducciones, trabajando posteriormente como secretaria en una empresa de publicidad. Era todo fascinante y muy emocionante. Hasta llegué a ser traductora para un caso de la Brigada Antimafia. Al principio, con la novedad, disfrutaba de todo, conociendo gente nueva, nuevas actividades. Me sentía feliz de verdad. Allí empecé a tener contacto con la meditación. La gente era muy religiosa. Había un grupo de jóvenes en la parroquia que organizaban charlas y actividades relacionadas con valores. A mí aquello me llenaba. Era lo que siempre había buscado desde pequeña en mi ciudad, pero no encontraba. Estos chicos organizaban debates y actividades los viernes y sábados por la tarde-noche y llevaban a personajes a los que entrevistábamos. Una psicóloga, un profesor, una atleta paralímpica, un magistrado antimafia. Todos y cada uno de los que asistían eran gente maravillosa. Así como en París la gente me había parecido un poco más superficial, los habitantes de aquella ciudad del sur de Italia tenían una forma de ser más familiar y cercana. Como decía, me gustaba hablar sobre estos temas. Hablaba sobre filosofía y metafísica con el bibliotecario y me hice amiga de un indio que tenía una tienda de collares de minerales que confeccionaba él mismo. Practicaba Sahaja Yoga y trabajaba con los chakras. Fue él quien me enseñó a meditar. Por aquel entonces me compré un libro de meditaciones diarias y me sentaba cada mañana en el banquito que teníamos en el balcón, contemplando la isla de Sicilia, que estaba justo enfrente, mientras mis compañeras de piso se reían de mí, hasta que luego pedían auxilio con que el indiano les abriera los chakras o la fuente cuando estaban por algún motivo desesperadas. La cuestión es que tras el cambio, cuando ya más o menos empezaba a estar estabilizada en el trabajo, buscaba algo más. Recuerdo que un día estaba en la playa y decidí hacer una lista de mis sueños. ¿Qué me haría feliz? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué puedo hacer con el tiempo libre que tengo? En mi lista había puesto ser escritora, bailarina, modelo. Había hecho pinitos como modelo en París, donde era frecuente encontrar a fotógrafos y pintores que necesitasen modelos de posado. Aquello me encantaba, siempre que el proyecto no exigiese quitar ropa, en cuyo caso quedaba descartado para mí. La fotografía me permitió, sin embargo, explorar mi sensualidad, una sensualidad muy castrada. En cuanto al baile, era la reina de las discotecas. Tanto en España como en Francia e Italia, la gente se me acercaba para decirme que bailaba muy bien, o me preguntaban si era profesora de baile, o gogó, y algunas incluso intentaban imitarme. Les gustaba cómo bailaba, y yo disfrutaba siendo el centro de atención o cuando en algún grupo se hacía un corrillo a mi alrededor. Si bien a la hora de hablar o mostrar mi opinión en público tenía ciertas reticencias, con el baile se me iba la vergüenza, me liberaba, y muchas veces me preguntaban qué me tomaba, pero en realidad no me tomaba nada. La conexión que sentía con mis canciones favoritas hacía que no me hiciese falta nada más para sentirme feliz. Y en cuanto a la escritura, había empezado a escribir en París, relatos kilométricos que redactaba cada día con anécdotas y aventuras y que enviaba por correo electrónico a mi familia y amigos en España. Tuve la suerte de que la empresa en la que estaba en Italia me permitía explorar bastante mi creatividad. Había ayudado a organizar un concurso online de poesía, había coordinado algún que otro evento, realizaba traducciones, aprendí a usar programas de diseño gráfico y edición de imagen, incluso había hecho de bailarina en algún evento. Uno de nuestros clientes era la televisión local, para la cual traduje un anuncio al español e hice la voz en off. Todo eso me encantaba, me llenaba de ideas y me inspiraba. Estaba acercándome poco a poco a mis sueños. Pero cerca de cumplirse el año,
Pasó lo mismo que en París. Me cansé, y unido al hecho de que el jefe no nos pagaba y no había trabajo, me cansé y decidí volver. Fin de ciclo. Estuve entonces unos meses en casa buscando qué hacer o a qué país ir. Por lógica, si había estado un año practicando francés y otro italiano, me faltaba un país del otro idioma que sabía, inglés. Pero, ¿qué quiero realmente en este momento? ¿Cuál es mi sueño? Y de nuevo me venía a la cabeza que quería dedicarme al baile. Estaba leyendo en ese momento La ley de la atracción. Empecé a trabajar con las afirmaciones positivas. Al cabo de unas semanas me lo creía tanto que me dispuse a ir a Londres con el objetivo de perseguir mi sueño, ser bailarina. Así que hice las maletas de nuevo y aterricé en la ciudad europea de los musicales. Una vez instalada en un piso provisional en el que vivía con 30 españoles, que ya parecía aquello Gran Hermano, una sala de estar grande en el centro, con mesas para hacer de comedor, cámaras de vigilancia y las habitaciones alrededor, y que había conseguido para los primeros días mediante una agencia, me dediqué a buscar un piso decente, trabajo y clases de baile. Me despertaba a las 8 de la mañana y me instalaba en la mesa de 10 metros de largo del salón, apartando las colillas y botellas de cerveza que habían dejado algunos compañeros la noche anterior. Preparaba las entrevistas en inglés, buscaba ofertas de trabajo y clases. Seguía repitiendo mis afirmaciones y estaba a tope de energía. Poco a poco iba sintiendo que lo podía conseguir. Me movía, preguntaba, buscaba información, hacía contactos. Estaba en la tierra de muchos grupos que me gustaban. Con algunos incluso compartía gimnasio. Entonces me seleccionaron para bailar como voluntaria en la mega coreografía de apertura de los Juegos Olímpicos del 2012. Iba a clases de baile por las tardes, participaba en proyectos como bailarina. Mi sueño estaba empezando a materializarse. Sin embargo, la alegría me duró poco. Me sentía tan fuerte, tan autosuficiente interiormente, que dejé la medicación de golpe. Un día cogí todas las pastillas, me había llevado de España para unos cuantos meses, y las tiré todas a la basura. ¡Qué liberación! Ya era independiente. No necesitaba de más pastillas que aun por encima no me hacían efecto ninguno. Yo sola podía estar bien. Al mes empecé a recaer. Empecé a notar una excesiva ansiedad. Sospechaba que podía ser por haber dejado la medicación, pero no lo quería creer. Lo negaba, así que aguanté. Lo achacaba al mal tiempo, a la lluvia, al cielo gris, pero cada vez me sentía peor. Me despertaba sudando, en parte porque desde las 5 en Londres ya es de día, así que a las 7 las habitaciones con enormes ventanales sin persianas se vuelven un horno, y con ansiedad todavía más. Poco a poco sentía cada vez más agobio. No encontraba sosiego en ningún sitio. Solo en el trabajo lograba tener un poco la cabeza ocupada. Me recorrí todas las escuelas de baile. Dejé unas para probar otras. Ninguna me gustaba. No me gustaba el hecho de tener que seguir una coreografía. A mí me gustaba bailar libremente y en cambio me decían que bailaba bien. Me habían escogido para participar en un proyecto bailando, pero en el que podía bailar libremente. Era eso lo que me gustaba y lo que gustaba a la gente. Desde el momento en que me hacían seguir una coreografía, me convertía en una patosa, me perdía. No coordinaba bien, siguiendo al profesor por el espejo iba al revés. Vamos, todo un golpe para la autoestima cuando bailar era mi sueño. Me recorrí todas las academias de baile, las no profesionales. Para las otras había que entrar directamente mediante prueba de acceso y haber practicado baile y spagats ya desde pequeñita. Y todas las acabé dejando. Y los Juegos Olímpicos igual. No era lo que me esperaba. Repetir los mismos 10 pasos divididos en 15 micropasos y repetir 30 veces seguidos los mismos 15 segundos de melodía coartaba mi creatividad. Llegó el verano y cada vez me sentía peor. El clima no ayudaba nada. El hecho de no ver ni luz ni un día de verano, en todo el verano, me desgastaba el ánimo. Los días eran grises y mi visión de la vida también. Por ese entonces conocí una asociación que estaba cerca de una de las academias de baile. Tenían una salita luminosa para meditar, en medio de la ciudad, y en medio del jaleo sentaba genial pararse unos minutos allí. Además,
Es de estas que dan papelitos con frases positivas y te transmiten serenidad, aunque solo dure unos minutos. Tras un par de veces yendo, me enteré de que tenían una sede mucho más grande cerca de donde yo vivía, en el noroeste de Londres, así que un día me pasé por allí. Una chica me preguntó en qué podía ayudarme. Se llamaba Grace. Le conté cómo me sentía y durante unos meses la chica me hizo de psicóloga gratuitamente. Me decía que si creía que mi estado podía deberse a haber dejado la medicación, que la retomase. Pero yo no quería. Además, la había tirado toda a la basura. Recuerdo que esta chica, muy bondadosa conmigo, me proponía hacer un cómic sobre las incidencias de mis días. En vez de ver lo malo y todo negro, mediante el cómic lo hacía humorístico. Y lo cierto es que, al igual que con los relatos, lo conseguía. Por un lado, expresaba todo el estrés del trabajo. Por otro, me permitía canalizarlo por medio de la redacción, la creatividad y reírme de ello. Pero poco a poco iba a peor, más todavía. El haber dejado la medicación de golpe estaba haciendo mella y nada me aquietaba, ni ir al parque, ni anotarme a la piscina, ni salir a dar una vuelta con mis compañeros, ni ir a la biblioteca, ni apuntarme de voluntaria, nada de nada. Solo estaba deseando llegar a casa para meterme en cama. Así que cuando tuvimos que dejar la casa por recomendación de la inmobiliaria, nos puso una multa el ayuntamiento por el volumen que emitía nuestra vivienda. Es lo que tiene la convivencia de españoles e italianos. Vino la patrulla de vigilantes del ruido municipal a medirnos los decibelios. Ante semejante percal de tener que volver a buscar casa, decidí hacer las maletas definitivamente. Mi jefa no lo entendía. Todavía no había bailado en los Juegos Olímpicos, mi sueño. Yo le decía que lo sentía muchísimo, que me había entrado una especie de ansiedad muy fuerte, que el único sitio donde estaba bien era en el trabajo, y ella me decía que si hacía falta me daba más horas. Pero ya no aguantaba. Contaba las horas para marcharme, así que compré un billete y me volví a la semana siguiente. Pero ya no aguantaba. Contaba las horas para marcharme, así que compré un billete y me volví a la semana siguiente. Pensaba que una vez en mi casa se me iba a pasar todo, al ir a la playa, al estar con los míos. Pero no. Cuando voy de camping con mis amigos y veo que me sobrevienen ganas de tirarme al acantilado que teníamos al lado, compruebo que seguía igual de mal y que aquello era más grave de lo que yo pensaba. Así que se lo conté a mi madre. Para aquel entonces estaba empezando a temblar. Me temblaban las piernas y no lo podía controlar. La profesora de meditación de mi madre se apiadó de mí. Todavía renegaba de volver con la medicación y me invitó a ir a todas las clases de yoga que necesitase. Pero vi que no podía aguantar y que aquello se me estaba yendo de las manos, así que volví al médico. Lógicamente desde su modo de ver, era por haber dejado la medicación. No debía haberla dejado de golpe y, muy a mi pesar, retomarla era la única manera de recuperarme, así que accedí a volver a tomarla por no ver otro remedio. Empecé con clases de meditación, busqué trabajo y empecé a trabajar de lo primero que encontré, comercial a puerta fría. Pero este trabajo era muy frustrante, inseguro y conllevaba asimismo fuertes altibajos emocionales, de modo que no dejaba de llamar a mi profesora, hasta que se hartó de mí. La llamaba día sí y día también, angustiada. Hacía todo lo que me proponía y en cambio nada me ayudaba. Sentía ansiedad, vacío, una tremenda tristeza y una inmensa soledad. Entendía muy bien a los vendedores a puerta fría. Enfrentarme a puertas que ni se abrían, oyendo a familias dentro, gente que hacía sus vidas, gente que entraba y salía, gente que trabajaba en una oficina o bajo un techo, mientras yo tenía que trabajar a la intemperie bajo sol, lluvia y viento, unido al hecho de verme obligada a vender a personas para las cuales era una molestia el mero hecho de que yo timbrase a su puerta para ofrecerles algo que ya tenían, era algo que me hacía sentir una escoria, lo peor del mundo. Pero lo que no podía entender es que hasta la profesora de meditación me diese por imposible. Empezaba a desesperarme. Hubiera dado todos los ahorros que tenía si alguien me dijese que tenía la solución para curar mi vida. Otras veces también me lo pasaba bien con el trato con la gente,
y me reía. Conseguía mantener la cabeza ocupada, aunque solo fuese a ratos. Poco a poco me fui estabilizando. Con el paso de los meses parecía que me recuperaba, pero si bien había pasado la crisis grave y parecía que ya estaba normal, si me ponía a pensarlo, los problemas de siempre seguían ahí. No me gustaba el trabajo, sentía que no era para mí, con el chico con el que estaba tampoco acababa de estar bien. Tuve cita con un terapeuta con el que ya había empezado cuando estaba con la psicóloga. No solo fui a muchos, sino que incluso fui a varios a la vez. Digamos que este terapeuta naturópata me daba respuestas más espirituales o con un sentido más profundo, pero dado que tenía semejante lista de espera, daba cita cada 6 meses, así que combinaba los dos. Hasta entonces me había recetado trabajo con afirmaciones, con audios, frente al espejo, respiraciones, pero no habían hecho mucho efecto en mí. Esta vez me había recetado unos ejercicios de una técnica de liberación emocional llamada EFT Tapping. Consistía en presionar determinados puntos de la cara, mano y pecho mediante golpecitos, basándose en puntos de la acupuntura, trabajando en concreto con una emoción. Me había recomendado empezar por la inseguridad. Lo que hacía era lo siguiente. Me sentaba en la cama, cerraba los ojos y valoraba de 0 a 10 cuánta inseguridad sentía. Lo más común, 10. Realizaba una serie de suaves golpes en los puntos indicados, repitiendo: a pesar de esta inseguridad, me acepto y me apruebo exactamente tal y como soy. Debía combinar esto con unos movimientos oculares y acto seguido volvía a medir la emoción. Era curioso, pero funcionaba. Al principio costaba, pero cada vez más la emoción se iba reduciendo. En la siguiente tanda, a la hora de valorar la inseguridad que sentía, ya no sentía un 10, sino un 9, en la siguiente un 8, en la siguiente un 7, un 6, así hasta llegar a 0. En la sesión siguiente volví a sentir 10 otra vez, pero enseguida de nuevo bajaba a 7, a 5. Cada vez se reducía con mayor rapidez. Debía hacerlo a rajatabla mañana y noche. Cuando me llegaba la hora de mi terapia, mis compañeros de piso por aquel entonces, quienes habían visto en un descuido mis apuntes, decían que me iba a hacer mis toqueteos. Yo seguía con fe. La cuestión es que al cabo de un mes empezaron a suceder cosas. Me decidí a dejar por fin el trabajo que me amargaba. Rompí con el chico con el que estaba, ya que tampoco me llenaba, y me volví para casa. Me dije y dije a mi madre: voy a dedicarme a meditar y hasta que tenga claro qué quiero hacer con mi vida, no voy a hacer otra cosa. Seguía con los ejercicios de EFT Tapping. Con la medicación, obviamente, también. Conocí el Sahaja Yoga. Realmente ya lo había conocido en Italia. Mi amigo indio me lo había enseñado. Cuando lo empecé a practicar regularmente, fue un descubrimiento interesante. Al fin y al cabo, es meditación. Es un tipo de yoga más meditativo. No hay que moverse, al menos hasta donde yo sé. Iba una vez por semana. Y después en casa cada día, por las mañanas, 15 minutos, repetía el siguiente ejercicio. Ponía la mano en diferentes partes del cuerpo, mientras repetía frases como: yo soy mi maestro, dame el conocimiento de la verdad, yo no soy culpable de nada, yo perdono a todo el mundo y me perdono a mí mismo. Al poco tiempo empecé a notar los beneficios. Estaba meditando y de repente me venían ideas. Me levantaba a mi escritorio a anotarlas, hasta que comprobaba que era mejor dejar a mi lado lápiz y papel. Las ideas no paraban de fluir. Era maravilloso, mi creatividad brotaba. Os digo que en un mes, el plazo que te dan para ver cambios cuando te recetan algo, ya notaba la diferencia, pero no con medicación, sino con meditación. Ahora que, ya os aviso, no dejéis la medicación, al menos no de golpe, pero sí que se puede, siempre con supervisión médica. No dejéis nada solos, pero coged práctica y comprobad cómo os sentís. Por supuesto, los problemas van a seguir estando ahí. Hay muchas más cosas que trabajar, creencias, resistencias, pero contactar con nuestro maestro interno en una meditación y que fluya la creatividad es una muy buena base. Busqué asesoramiento y una orientadora laboral me recomendó, por mi perfil creativo y dotes redactoras, abrir un blog.
Entonces empecé a formarme de nuevo, a ir a charlas y cursos sobre temáticas que me gustaban. Marketing, blogs, emprendimiento. En esos eventos empecé a conocer a gente de terapias alternativas, gente emprendedora, creativa. Conocí a una diseñadora. Hice de modelo para ella, tanto de fotografía como en desfiles. Además, me dejaba ayudarla a organizar su desfile y eso me permitía desplegar mi creatividad, escribir el guión, diseñar la escaleta, incluso bailar. Estaba volviendo de nuevo a realizar mis sueños. Al cabo de unos meses abrí mi web y mi primer blog. Publicaba hasta la cuenta atrás y la noche anterior al lanzamiento me quedé hasta las 4 de la mañana revisando cada detalle. Lo sentía tan importante. Sentía que por medio de esa página web se abría una ventana al mundo para mí, para expresarme, y el título era ya una muestra de mi incesante búsqueda vital y de sentido. ¿Quién es Lucía Lourido? Siempre había estado en esa búsqueda de mi identidad, pero ahora todo parecía ir encajando. Ese ser torpe y desordenado, esa especie de Bridget Jones de la vida, alocada, romántica y soñadora, tenía también su lado original y divertido que podía aprovechar para crear. Me centré en eso, me seguí formando, trabajé en la preparación de varios proyectos, con toda mi ilusión y la firme creencia de que podía acabar dedicándome a ellos. Sin embargo, era muy difícil conseguir financiación, así que después de unos cuantos meses sin ingresos, me dispuse de nuevo a buscar trabajo. Encontré empleo en una empresa de eventos. Durante meses fui feliz, a pesar de llorar una media de 2 horas al día en la oficina. El trabajo me encantaba, aprendí un montón y podía aportar mis ideas. Era el trabajo de mis sueños. Mi jefe me decía: tú da rienda suelta a tu imaginación, ya habrá tiempo de quitar después si es necesario, pero no coartes tu creatividad. Pero este mismo jefe era un torbellino emocional, más que yo. Por aquel entonces, no sé dónde lo había leído, conocí la ley del espejo, que argumenta que todo lo que vemos fuera es un reflejo de algún modo de nuestro interior. Sabía y era muy consciente de que el hecho de que mi jefe me echase bronca y me afectase era un problema que estaba en mí, no porque fuese culpable, sino que lo que me molestaba de él era porque estaba también en mí. Me quejaba porque era una persona que, cuando estaba bien, era maravillosa. Era muy impulsivo y eufórico, pero cuando se estresaba era puro nervio y ansiedad. O sea, mi descripción. Me hacía llorar porque te echaba la bronca por los errores, pero en vez de dejarte trabajar y solucionar, seguía 2 horas, o 3, o 5, o toda la mañana machacándote con lo que habías hecho mal y venga culpa y bla bla bla. Lo que no sabía entonces era que también reflejaba mi autoculpa, que el hecho de que él me machacara encarnizadamente, un día casi me lanza una tablet, era traído por mi crítica interna, mi hábito de autoflagelación ante los errores y mi violencia conmigo misma y mi rencor. Pero el reflejo más claro lo tuve el día en que vi que una compañera nueva, becaria, me estaba preguntando algo que no sabía hacer, y yo, lejos de ser comprensiva, estaba tan estresada que le contesté borde, exigente e impaciente, creyéndome que tenía por supuesto razón de hablarle así. No me lo podía creer. Todo lo que criticaba de mi jefe, exactamente lo mismo, lo estaba reproduciendo yo con la persona sobre la que tenía poder. Increíble, era igual que él. Lo mismo que estaba criticando, lo estaba haciendo yo. Así que me hice muy consciente de que el problema estaba en mí, ya que si me supiese hacer valer y hacer respetar, no me pisotearía tanto, no tendría esos conflictos tan graves con mi jefe, o quizás ni siquiera lo atraería a mi vida. Y sabía que toda esa ansiedad, esa situación de estrés, era en realidad mía, no porque me la generara él. Él únicamente me la amplificaba. Pero no sabía cómo hacer frente a eso y seguía sufriendo. Al cabo de unos meses, tras varios encontronazos y crisis de ansiedad, pasé a trabajar desde casa. Era feliz también, desempeñaba un trabajo creativo. Al cabo de unos meses, tras varios encontronazos y crisis de ansiedad, empecé a trabajar desde casa. Era feliz también, desempeñaba un trabajo creativo, iba 2 días a la oficina, con lo cual la ansiedad se reducía bastante. Entonces la ansiedad me entraba cuando veía los ataques verbales contra las nuevas compañeras que estaban allí cada día.
Sin embargo, a los pocos meses me empezaba a cansar, mientras los conflictos emocionales me hundían en el más profundo de los pozos. El terapeuta con el que estaba en ese momento me había planteado probar con la hipnosis. Me decía que necesitaba limpiar mis creencias por completo, empezar de cero y llenar mi cerebro de nuevos pensamientos. Pero yo me negaba a recurrir a esta técnica de que me lavasen el cerebro. Me parecía muy fuerte y además no quería que me hiciesen el trabajo, quería hacerlo yo. ¿De qué me vale que me lo laven otros si luego yo a día lo vuelvo a ensuciar? Esa no es la solución, así que la descarté. Me propuso entonces trabajar con el reflejo condicionado de Pavlov. Este investigador había descubierto que si acostumbras a un grupo de perros a la secuencia de hechos consistente en darles de comer justo después de hacer sonar una campanita, llega un momento en que los perros salivan anticipando la comida solo con el mero hecho de escuchar la campanita, aún sin la presencia de alimento. Conmigo quería hacer lo mismo, pero con los pensamientos. Se trataba de hacer una asociación, relacionando mis pensamientos y emociones negativas con un hecho desagradable, pincharme con una pequeña chincheta que llevaría en el bolsillo. Así llegaría a un punto en que, antes de saltar airada, recordaría ese pequeño castigo condicionado y la reacción quedaría anulada. Aunque no tenía que llegar a provocarme dolor, sino solo una pequeña molestia, lo abandoné. Demasiado incómodo para practicarlo con constancia. Al cabo de un tiempo empecé con otra psicóloga. Me propuso también probar con hipnosis, y dado que era la segunda vez que me recomendaban esa técnica, accedí. Me hizo un día una especie de hipnosis más ligera. Yo lo que os digo es que me daba la risa. Me había tumbado en una camilla, me había puesto una mantita y habíamos hecho una especie de regresión. Recuerdo que tenía que visualizarme bajando unas escaleras. Bajando y bajando. A mí me daba la risa. Yo le pedí disculpas, pero no podía evitarlo. Y siento respeto en todos los sentidos por estas terapias. Pero no podía evitarlo. Eso debió de ser el máximo grado de inconsciente que toqué, porque del resto seguí como estaba. Yo la verdad no me sentí hipnotizada en ningún momento. Me imaginaba que sería una experiencia que me llevase a un estado de conciencia diferente, pero en mi caso no, o les costó hipnotizarme por rebelde o bien en estado de relajación profunda se quedó. Cuando tiempo más tarde quise recurrir a mi primer terapeuta para practicar la hipnosis, por la desesperación, con ideas suicidas y fuertes ataques de ansiedad, cuando veía que intento tras intento no era capaz de mejorar con nada, volví a él. Pero me dijo que ya era tarde, que fuese directamente al psiquiatra, que necesitaba algo químico, que mi problema estaba en un fallito en las neuronas. ¿Perdón? Eso ya me lo había dicho mi médico de cabecera y este terapeuta me había dicho que no era cierto. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Mis neuronas se han puesto peor o ya estaban defectuosas desde un principio? Me busqué a otro especialista que trabajase con hipnosis. Llamo a una clínica y recuerdo que me contestaron: nosotros no hacemos de esas cosas. Ni que les hubiese preguntado si fabricaban pepinillos. A una clínica de psicología no tendría que parecerle algo tan extraño. Seguí llamando y di con una que me dijo que si estudiando mi caso veían que esa técnica me podía ayudar, que sí. Voy y tampoco era lo que me esperaba. Según me explicaba el terapeuta, la hipnosis en realidad era una técnica de relajación profunda para llegar al subconsciente. Yo no sé si llegaba al subconsciente o no. Lo que sé es que casi pasaba por sueño oyendo al terapeuta hablar, con la voz mortífera que tenía, pero yo creo que casi se quedaba autodormido él. En fin, que la hipnosis tampoco me resultó. Salía muy relajada, eso sí, pero de cambios nada. Fue entonces cuando conocí a mi profesora de meditación, que me resonaba muchísimo más. Había visto un anuncio de unas clases de meditación en Pontevedra y decidí ir a probar. Aquella profesora hablaba mi idioma, me hablaba de alma, de espíritu, de energía, de que todo pasa por algo, que las cosas que nos pasan en realidad son responsabilidad nuestra y que la vida puede ser mágica, debe serlo y divertida. Eso me gustaba, ser artífice y creadora de mi vida. Empecé a ir a sus clases. Cada día estudiábamos un chakra. Los chakras son centros de energía que, creámoslo o no, existen en determinados puntos a lo largo de nuestro cuerpo.
Siempre pongo este ejemplo, pero no creer que existe la energía sería como no creer en el aire que respiramos. No por no verlo, tocarlo o sentirlo, negamos su existencia. En cambio, existe. Con la energía pasa igual. Cada chakra tiene una temática, por así decirlo, y también sus dolencias, potencialidades y órganos relacionados. Si un chakra está afectado, se resienten los órganos en relación y viceversa. Empezamos pues por el chakra 1, el Muladhara, chakra de la supervivencia y la seguridad física y material, la familia, la economía, el trabajo y el dinero. Aún recuerdo las preguntas que nos hizo para introducir el tema. Para saber cómo está tu integridad, pregúntate, ¿tienes todo el placer que necesitas? Para saber cómo anda tu éxito, pregúntate, ¿tienes todo el amor que deseas? En ese momento mi respuesta era clara. No, no tengo nada de eso. Y lo más triste, ni siquiera sé lo que es. Entonces, durante esa semana nos tocaba practicar ese tema, ser íntegros con nosotros mismos. La verdad no sabía lo que era ni por asomo, y aún me cuesta. Decir no cuando te apetece decir que no, sí cuando te apetece decir que sí, y no regirte por convencionalismos sociales. Tristemente, el 95% de mi vida se había regido así hasta ese momento, o por lo que deberías hacer o esperan de ti. La profesora nos sugería pintar una serie de mandalas. Los mandalas son dibujos circulares, que representan el cosmos y permiten relajar la mente, trabajando con el subconsciente y equilibrando ambos hemisferios cerebrales, al activar tanto mecanismos físicos dirigidos por el hemisferio izquierdo, vista, tacto, precisión, como los mentales, imaginación, creatividad o intuición, del derecho. La profesora nos mandaba pintar cada semana un mandala relacionado con el chakra que estábamos estudiando. La forma de pintar era particular. No consistía en escoger los colores que quisieses. Teníamos que hacer de la siguiente manera. Escogíamos 7 lápices con los colores de los chakras: rojo, naranja, amarillo, verde, azul celeste, añil y violeta, más uno de color negro y otro blanco o en su defecto gris u otro color al que le dábamos la intención de actuar como blanco. Comenzábamos observando el mandala haciendo unas cuantas inspiraciones y empezábamos a enumerar con un lápiz las diferentes partes del dibujo. A continuación, cerrábamos los ojos y con la mano izquierda escogíamos un color. Con él pintábamos el primer número. Al terminar, dejabas ese color junto al grupo y de nuevo con los ojos cerrados y la mano izquierda escogías otro color. Y así hasta acabar el mandala. Para mí, dedicarme a hacer algo una hora seguida era una verdadera prueba de paciencia. Lo que más deseaba era que llegase la siguiente clase y ver los resultados, la interpretación que hacía la profesora de nuestro estado anímico, de nuestra evolución según el dibujo. Tenía mucha intuición, así que eso también ayudaba a completar las piezas que faltaban. Ella veía si habíamos sido íntegros o no esa semana, si habíamos callado algo que queríamos decir, si habíamos tenido algún conflicto con alguien. Era increíble, pero el mandala lo reflejaba, y con experiencia lo podías leer. Si, por ejemplo, pintabas un mandala el viernes y otro el lunes, y el fin de semana habías tenido un conflicto con alguien, el mandala del lunes lo reflejaba. Era muy diferente al del viernes. Se notaba que había habido una alteración emocional poco antes de pintarlo. A mí no tuvo que convencerme más de la eficiencia de esta herramienta. El primero que pinté, según ella, y según el resto de compañeras, reflejaba muchísima rabia por la fuerza con que estaba pintado. Para mí no es que el mío reflejase fuerza, sino que los demás tenían poca vida. Pero es cierto, un terapeuta me había mencionado también que tenía mucha rabia acumulada, y posteriormente me lo volvieron a decir otros 2 más, así que algo de rabia debía de haber. ¿Y si fuera verdad? Poco a poco íbamos trabajando todos los chakras. A mí me encantaba. También trabajábamos con afirmaciones y meditaciones guiadas. Había meditaciones con visualizaciones muy bonitas y aún así me costaba mucho esfuerzo seguirlas y no perderme. En mi mente se producía una lucha continua por seguir la meditación. Imaginaos que llega a ser sin guía, solo en silencio. Estaría ya en los mundos de Yuppie sin vuelta.
Al mes algo se me debía de notar porque el chico con el que estaba me decía: «Qué bien te sienta esto de trabajar los chakras, vas a tener que ir más». Del mismo modo, algo se debió de mover en mí porque en el mismo mes lo dejé. Es el del inicio del libro. Me dio un bajón bastante fuerte. Y este fue el momento en que la profesora de meditación me aconsejó que fuese al psiquiatra sospechando de mi TDAH.